Hay veces, por lo que sea, que cuando uno está en una carrera universitaria, pues se le atraviesan, pues, X cosas, X contenidos, X ejercicios, lo que sea. A veces es simplemente pues porque no se te da bien, otras veces porque el profesor no te lo ha explicado bien, otras veces porque no te gusta, y otras veces simplemente pues porque a lo mejor no has hecho o no has visto los suficientes ejemplos. Uno de los ejemplos, o una de las posibilidades que ocurre dentro de este grupo, serían los ejercicios de operones para aquellos estudiantes pues, que estén relacionados con contenidos de genética, bioquímica, biotecnología, biología, medicina, etc. A los operones, por alguna razón, a la gente se le atraviesa. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos en los cuales vamos a ver diferentes mutaciones para ver si se entiende mejor este contenido, estos operones, y si esto ayuda a que, si sale algún ejercicio o algún momento de operones, la gente lo pueda solucionar. Lo primero que hay que tener en cuenta siempre en un ejercicio de operones es que estamos en una bacteria que tiene un cromosoma y la cual va a entrar en complementariedad pues con otro cromosoma que por allí se encontraba, que a lo mejor es un trozo de cromosoma, a lo mejor es un plásmido, me da igual, me da lo mismo. El caso es que es una zona concreta en el cual la bacteria tiene la posibilidad de producir la transcripción o bien del cromosoma 1, por así decirlo, y otro la transcripción del cromosoma 2, es decir, siempre tiene dos opciones, ¿vale? Es importante para esto entender bien ciertos contextos. Hay que entender bien lo que es un promotor, lo que es un gen regulador, lo que es un promotor de genes estructurales y un promotor de gen regulador, y por supuesto lo que son los genes estructurales. Yo no voy a entrar en eso porque entonces hacemos un vídeo muy largo y no es esto. El caso es ver ejemplos. Y para explicar solamente un poco el diagrama que tenemos aquí, a la izquierda tenemos el ADN1, a la derecha el ADN2. La P mayúscula es el promotor de los genes reguladores, la I significa el gen que produce la proteína reguladora, la P minúscula es el promotor de los genes estructurales, la O es el operador, y la A y la B son los dos genes que dan lugar a las dos proteínas, ¿vale? Los genes estructurales. Bien. Tenemos en líneas discontinuas con una flecha que se dirige a una I mayúscula. Esa I mayúscula sería la proteína reguladora, es decir, el producto del gen regulador, de eso que hemos marcado con una I minúscula. Pues lo he puesto con I mayúscula queriendo decir que es el resultado de la transcripción de ese gen, es por tanto la proteína reguladora, que como veis también tiene unas flechas que están sacadas con línea continua que se dirigen hacia los operadores, ¿vale? Y he querido remarcar que da igual el origen de qué gen venga, más que de gen, de qué ADN venga, que la proteína se puede unir o bien al trozo de ADN del que surgió, ¿vale? Por ejemplo, si vino de ADN1, se puede unir al operador del ADN1, o bien se puede unir al operador del ADN2. O sea, no importa de dónde vino. Y a viceversa, o sea, la proteína reguladora que se produjo a través del ADN2 se puede unir o al ADN1 o al ADN2 por su operador, ¿vale? Y luego también he sacado dos flechas indicando que los productos de los genes A y B son las proteínas A y B en mayúscula, ¿vale? Para que se vea un poco el resumen, ¿vale? Cuando yo ponga una cruz encima de alguna de esas rayas, es que eso no funciona, eso no va y ya está, ¿vale? Simplemente lo que quiero decir es que no se produce cuando ponga una cruz roja encima de alguna de esas rayas. Y si hago una marca verde, si cambio el color de la flecha a verde, quiero decir que es constitutivo, es decir, que nada puede impedir que sea regulado, es decir, eso se produce de manera constitutiva, se produce de manera continua sin control ninguno. Vamos con el A. En el A tenemos, por un lado, un cromosoma
que tiene una mutación en el operador y por otro lado tiene una mutación en el gen A. Mientras que en el otro cromosoma, en el otro trozo de ADN, tenemos una mutación en el regulador y también en el gen B. Bien, el tema siempre en este tipo de ejercicios, o los ejercicios que se hacen de este tipo de cosas, suele ser importante saber, para empezar, pues básicamente si estos ejemplos, estos ejercicios, dan lugar a individuos pues de algún tipo. Saber si, por ejemplo, los genes estructurales se producen, si no se producen, si se producen de manera constitutiva, etc. En este primer ejemplo, en el A, vamos a ver que el gen estructural A va a ser inducible, es decir, va a depender de la presencia o no de ese gen regulador, de esa proteína reguladora, y que el B se ha producido de manera constitutiva, es decir, siempre va a estar produciéndose. Vale, si analizamos bien con una imagen dónde se encuentra cada cosa, vamos a poder ver que si tenemos en el cromosoma 1 o en el ADN 1, voy a poner siempre ADN 1 y así nos quitamos de movidas de no, es que a lo mejor no es un cromosoma, ADN 1. En el primer ADN resulta que tenemos que el A es negativo, es decir, está mutado, es decir, no se produce. Por tanto, en ese trozo de ADN jamás vamos a obtener la proteína A, es decir, nunca vamos a conseguir el transcrito de A. La proteína que viene del transcrito de A porque está mutado. La ARN polimerasa no la va a leer en ningún caso. Sin embargo, el B sí. El B se puede leer sin ningún problema. El B se puede leer sin ningún problema. Pero es que si vamos un poquito más atrás vemos que el operador está mutado. Eso quiere decir, si está mutado un operador, eso quiere decir que el gen regulador, lo que sería un inhibidor, por ejemplo, no se puede unir. O sea, ese gen regulador, que como podéis ver se va a producir en principio sin ningún tipo de problema, porque no tiene ningún tipo de impedimento, por mucho que se produzca, no va a conseguir nada, porque simplemente no se puede unir a ese trozo de ADN, porque está mutado, no tiene una complementariedad. Cuando tú te unes a algo por complementariedad, porque su estructura, su código te es afín, cuando te cambian ese código ya no es afín, ya no te unes, por tanto jamás se va a unir el regulador aquí. Por tanto, si no se une a este operador, no va a haber nada que impida que B, que como estamos viendo sí se puede producir porque no está mutado, nada va a impedir que B se produzca continuamente, siempre va a estar produciéndose, siempre va a haber transcritos de B, por tanto la proteína B se ha producido de manera constitutiva, nada lo va a impedir. Si ahora nos vamos al ADN 2, podemos observar que efectivamente aquí el gen que produce el regulador está mutado. Es decir, aquí no se produce regulador, pero es que da igual porque el regulador, la proteína reguladora, viaja tranquilamente a un ADN u otro. Es una proteína que se ha formado a partir del ADN 1, que como se puede ver no tiene ningún tipo de mutación, y a consecuencia de ello puede tranquilamente unirse al operador del ADN 2, porque el operador del ADN 2 no tiene mutación, ¿vale? Dicho esto, siempre que se una ese regulador, esa proteína reguladora, se una siempre al operador de este ADN 2, que aquí sí se puede unir porque no está mutado, evidentemente permitirá producir o no las proteínas estructurales si se pueden. Si las vemos que A se puede producir porque no tiene mutación y B no se puede producir. B ya nos da igual, ya hemos visto que en el ADN 1 se produce de manera constitutiva, ¿vale? Y A no se producía en absoluto porque estaba mutada. En este caso A no está mutado. A no está mutado, pero como el operador está funcional, se dice que A se produce de manera inducible, es decir, cuando el operador esté ocupado por el
la proteína reguladora no se produce y cuando no esté unida a la proteína reguladora sí se produce. ¿Y eso por qué pasa? Pues simplemente porque si tienes puesta la proteína reguladora encima del operador, es como de una manera ponerle una especie de cortapisas a la RNA polimerasa. La pobre RNA polimerasa pues se queda ahí como medio en talla y no puede pasar. Hablando mal y pronto y para que nos enteremos, ¿vale? Ejemplo B. Tenemos un ADN en el cual el ADN 1 tiene un promotor de los genes estructurales mutado y luego también tiene la proteína A mutada. Mientras que en el ADN 2 tenemos la proteína B mutada. Bueno, la proteína, realmente el gen que codifica la proteína B mutada, ¿vale? Para hablar con propiedad no se va a poner a alguien nervioso. Bien, en este caso podríamos decir que la proteína A se producirá de manera inducible, el transcrito de ese gen A se va a producir de manera inducible, mientras que la proteína B no se va a producir nunca jamás. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a empezar con la A, ¿vale? Vamos a empezar con la A. Si nos fijamos, decimos aquí que el promotor de los genes estructurales está mutado. Si el promotor de los genes estructurales está mutado, eso quiere decir que la ARN polimerasa jamás se va a poder unir ahí. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el promotor lo único que es una zona que la ARN polimerasa tiene que, por así decirlo, reconocer para saber que se tiene que poner allí para empezar a producir la transcripción de los genes que vienen a continuación. Si ese promotor está mutado, la RNA polimerasa ni huele ese trozo de ADN, no sabe que se tiene que poner ahí, y por tanto jamás va a transcribir los genes ni A ni B. O sea, que en el ADN 1, el gen regulador sí va a producir una proteína reguladora, ya que su promotor y el gen regulador están todos perfectamente, pero sin embargo, en cuanto a los genes estructurales, al estar el promotor mutado, da igual cómo estén A y B, me da igual ya que estén mutados o no, simplemente por estar mutado el promotor, ese ya no se va a producir ningún gen estructural. Por tanto, del ADN 1 lo único que sacamos en claro es una proteína reguladora que estará por ahí flotando y se unirá a cualquiera de los dos ADN. Pasamos al ADN 2. El ADN 2 lo único que no tiene es el gen B, es decir, el que va a producir la proteína B. Por tanto, es un trozo de ADN que funciona normal, va a ser pues inducible, ya que su operador está normal, produce proteína reguladora. Si no te parece poco esa proteína reguladora, tiene la proteína reguladora que también viene del otro ADN, que también se produce, y por tanto se va a unir o no unir. Por tanto, en general todo va a ser inducible. ¿Qué pasa? El gen B está mutado. Si el gen B está mutado, aunque esto sea inducible, ese gen no es válido, no va a producir ninguna proteína. Así que este gen no vale para nada. Como en uno tenemos un trozo entero de ADN que no puede producir genes estructurales por su promotor, y en el ADN 2 el gen B está mutado, no hay ninguna forma de producir B, ni en el 1 ni en el 2, por tanto B no se produce nunca. Mientras que el A, gracias a que el ADN 2 más o menos funciona bien, pues sí que se va a producir sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, pasemos a otro ejemplo más. Otro ejemplo que es este, en el cual el ADN 1 tiene mutación en el promotor del gen regulador y además tiene mutación en el gen A, y el ADN 2 tiene mutación en el gen regulador y mutación en el gen B. Bien, fijándonos solamente en el ADN 1, al tener mutado el promotor del gen regulador, voy a utilizar exactamente el mismo discurso que he utilizado antes. Es decir, si un promotor está mutado, da igual que después el gen que codifica esté bien o no, porque es que la RNA polimerasa no se va a unir. O sea, jamás se va a producir la transcripción de ese gen, ¿vale? Por tanto, en el ADN 1, el gen I no se va a transcribir. No se va a transcribir nunca. ¿Por qué? Porque la ARN polimerasa no se va a unir. Porque el promotor del gen regulador está mutado. No se va a unir. Así que ahí no se produce proteína reguladora.
ya que estamos, vamos a ver el ADN2. Si nos fijamos en el ADN2, ahora el promotor sí que está presente. O sea, el promotor del gen regulador sí que está, ¿vale? Guay. Pero resulta que ahora es el propio gen regulador, el que realmente tiene que producir la proteína reguladora, es el que está mutado. Es decir, aunque la RNA polimerasa se une, el gen que produce no va a dar ninguna proteína viable. Por tanto, no tenemos proteína reguladora en ningún caso. Ni en el ADN1, porque tenemos mutado el promotor, ni en el ADN2, porque tenemos mutado el gen que produciría esa proteína reguladora. Así que al final no hay ningún tipo de control en estos ADNs. Así que en el ADN1 se va a producir el gen B de manera constitutiva. Nada puede impedir que se produzca continuamente. Mientras que en el ADN2 se va a producir el gen A de manera constitutiva. Por tanto, de aquí sacamos en claro que se producen de manera constitutiva tanto A y B en general, en este ejemplar, en esta mutación, este grupo de mutaciones en concreto. Y voy a hacer ya un último ejemplo y con eso ya vamos que nos matamos. Que es el siguiente. En el ADN1 tenemos mutación en el promotor del gen regulador, en el operador y también en el gen A. Mientras que en el ADN2 tenemos mutación en el promotor de los genes estructurales y en el gen B. Bueno, vale. Ya está contado de antes. Podemos ir para atrás para escuchar a mi yo del pasado contándolo. Así que no lo voy a repetir, simplemente voy a decir lo que pasa, que más o menos queda evidente. El ADN1 tiene mutación en el promotor del gen regulador y por tanto no se produce gen regulador, ¿vale? Por si fuera poco, el operador está mutado, es decir, en ningún caso hay control de ningún tipo en el ADN1, porque el operador al estar mutado nunca va a poder unir ninguna proteína reguladora. Y eso implica que todo lo que se produzca aquí va a ser de manera constitutiva. El gen A está mutado, no se va a producir, pero el B no está mutado, el B está normal, así que se va a producir de manera constitutiva, sin ningún tipo de control, sin orden y sin concierto. Por tanto, B se produce de manera constitutiva. Si nos vamos al ADN2, nos encontramos que en principio se va a producir proteína reguladora, no parece que nada lo impida. Se va a producir proteína reguladora. Pero vamos, que nos da igual todo, porque resulta que el promotor de los genes estructurales está mutado. O sea que ni A ni B se van a producir, ¿vale? En el ADN2. Por tanto, al final, la conclusión es que tenemos que el B se produce de manera constitutiva gracias al ADN1 y que el A no se produce en ningún caso, ya que en uno está mutado y en el otro no se produce porque su promotor está mutado. O sea que al final no se puede producir. Bueno, son unos cuantos ejemplos. No sé si serán muchos, si serán pocos, pero son unos cuantos ejemplos para que, bueno, se rumie un poco, se vea, se intente entender y con lo que en teoría yo creo que si se entiende, si se logra entender estos ejemplos, nunca habrá ningún ejemplo de ningún operón, por muy tonto que se ponga el ejercicio, que no se pueda hacer, porque es que es esto, es sota, caballo y rey. Solo hay que entender lo que hacen los promotores, lo que hace el operador y lo que hacen los genes estructurales. Tanto genes estructurales como el gen regulador, me da igual. Y ya está, ya está. Si se entiende, no hay más nada. Es así de sencillo.